¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a intentar hacer un resumen y cronología de toda la historia del arte. Lo que pasa es que lo vamos a dividir en dos vídeos. Dependiendo de cómo funcione este primer vídeo, pues veremos a ver si hacemos la segunda parte. Yo supongo que sí, y porque seguramente tendrá muy buena respuesta y también varios comentarios. Pues venga, vamos con todo el resumen de la historia del arte. Tras las representaciones prehistóricas y algunos objetos aislados aparecidos en diferentes lugares del mundo en forma de pinturas u objetos con distintos usos, la primera civilización que parece tener un arte común es la egipcia, que aparecería en torno al año 3000 a.C. Sus obras se prolongan hasta el siglo I después de Cristo. Manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricas que encumbran una religión politeísta y unos dirigentes con voluntad de trascender gracias a sus majestuosos edificios o representaciones con la categoría de Dios. En estos primeros momentos nos movemos por grandes civilizaciones, como por ejemplo la de Mesopotamia, que se extiende desde el año 6000 a.C., con culturas que surgen en torno a los ríos Tigris y Éufrates hasta la caída de Babilonia en el año 539 a.C. Allí incluimos periodos de gran esplendor como el Imperio Babilónico y otros periodos de ocupación. Destacan en arquitectura las zigurat, en escultura, representaciones de figuras de dioses protectores, escribas y miembros de la alta sociedad, y también escasas representaciones pictóricas que se conservan, ¿no? Las obras y creencias de los mesopotámicos serán de gran influencia para el mundo griego. El arte griego puede dividirse en varios periodos. Uno más primitivo, ligado a civilizaciones como Micenas o bien los minoicos de la isla de Creta, hacia más o menos el año 1250 a.C., con maravillosos palacios como el de Noxos, ¿no? O esculturas como la Dama de las Serpientes, o también pinturas como la Taurocatapsia. Grecia vivía su época clásica hacia el año 500 a.C., con grandes templos como el Partenón de Atenas y esculturas que van a fijar lo que se conoce como el canon clásico de belleza, que remite a una idealización en la representación de los personajes, cuyo tamaño, medido en cabezas, ya se había tenido en cuenta en Egipto, pero cambiando las cabezas por puños. La época helenística, con Alejandro Magno como gran representante, aporta mucho más movimiento a las figuras, ¿no? Gran parte de ellas parecen estar sufriendo, además. Estaríamos hablando desde el año 323 a.C. al suicidio de Cleopatra, que tiene lugar en el año 31 a.C., ¿no? La ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C., aunque tendremos que esperar algo de tiempo para que aparezcan sus primeras representaciones, que se prolongan hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo. Es innegable la influencia de los etruscos en los primeros romanos, sobre todo en sus representaciones arquitectónicas y el conocimiento de los dioses. Pero los romanos utilizarán elementos más robustos que los etruscos para sus templos, que han hecho que los conservemos hasta nuestros días, ¿no? Si por algo destaca el mundo romano es por su variedad arquitectónica, con el uso además de todo tipo de estructuras, arcos y bóvedas. También por su perfecto dominio de la ingeniería, que ha permitido la conservación de puentes, acueductos, calzadas, puertos, cloacas. A nivel escultórico, los romanos estaban impresionados por todo lo que los griegos habían realizado. La mayoría de esculturas griegas son conocidas gracias a copias romanas que se realizaron. Así que mantienen, por tanto, muchas de las representaciones que ya habían realizado sus predecesores. Por su parte, la pintura también imita representaciones griegas.
La utilizaban para decorar sus casas y palacios y para ello usaban la técnica del fresco, aunque también se ha conservado pintura sobre tabla. La extensión, difusión del cristianismo desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V incluye diferentes representaciones artísticas. Conservamos catacumbas, alguna basílica y representaciones escultóricas en distintos sepulcros que comienzan a incluir escenas de la vida de Cristo o bien de diferentes santos. Estas representaciones se realizan hasta el siglo V después de Cristo. Quizás la continuación del paleocristiano pudiera ser el arte bizantino, propiciado por la división del Imperio Romano en el siglo IV entre Oriente y Occidente. Pese a la caída del Imperio Romano, el arte bizantino se consideró como el continuador de este estilo. Destacan sus majestuosas basílicas, como por ejemplo Santa Sofía, ¿no? Con el uso destacado de las cúpulas, iglesias además decoradas con unos maravillosos mosaicos, con todo tipo de temas religiosos e iconos. Sus trabajos se extienden hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, que ocurrirá en el siglo XV. Mientras, en Occidente, el Imperio Romano se desmembró por completo y cada uno de los pueblos que ocuparon los distintos países van a tener su propio estilo, sin que haya elementos comunes que unan a unos y otros, excepto la religión, que continuará siendo católica. Desde el siglo V hasta la llegada del año 1000 se suceden estilos como el carolingio, el otoniano, anglosajón o las peculiaridades españolas, ¿no? Con el arte visigodo, el arte asturiano, de zonas que no habían estado ocupadas tras la llegada de los musulmanes, o la mezcla de ambas culturas en los edificios mudéjares y mozárabes. La llegada de la religión musulmana en el siglo VII propicia una expansión, además del pueblo árabe, por todo el norte de África y gran parte de España. En nuestro país se conservan grandes representaciones arquitectónicas del estilo musulmán, como por ejemplo la Mezquita de Córdoba, que comenzó a realizarse a mediados del siglo VIII, o bien la Alhambra de Granada, cuyas obras se prolongan desde el año 1250 hasta aproximadamente 1450. La decoración de sus edificios será de gran influencia en España para posteriores estilos y también para distintas formas de construcción. Con la llegada del año 1000 parece surgir en Europa una conciencia como continente, ¿no? Que va a llevar a que el estilo románico se extienda desde Portugal hasta Rusia con características comunes a lo largo de cada uno de los países que incluyen similares representaciones, casi todas ellas, la verdad, ligadas al mundo religioso. El arte románico tiene tres momentos. Un primer románico que iría desde el año 1000 al 1088, un segundo momento ligado a grandes iglesias de peregrinación, como por ejemplo Santiago de Compostela, que se extiende desde el año 1150, y un tercer estadio que podría ser de transición al estilo gótico, donde comienzan a apreciarse nuevas características del estilo y que iría desde 1150 hasta 1200 aproximadamente. En escultura aparece, la verdad, diferentes representaciones de la vida de Jesucristo que engalanan además portadas y sirven como forma de educación de una población analfabeta. La pintura decora muros de las iglesias y ábsides con temas similares a los escultóricos. Al románico le sucede el gótico. El nacimiento de este estilo estaría cerca de la llegada del siglo XIII. Las primeras manifestaciones están en Francia, pero pronto se extiende por toda Europa. En algunos casos se extiende mucho, o sea, excesivamente en el tiempo, ¿no? Pudiendo encontrar edificios góticos a mediados del siglo XVI. El ámbito religioso que había envuelto al románico se extiende durante el gótico a otros ámbitos sociales como
la nobleza, que requiere la intervención artística en sus palacios, y también a distintas representaciones escultóricas, ¿no? Por ejemplo, muchas tumbas donde aparecen nobles, o bien pinturas donde en muchos casos podemos ver a donantes de las obras realizadas. Desde los primeros trabajos góticos, donde la presencia de la luz a través de las vidrieras y también del arco apuntado parecen definir los edificios, el estilo poco a poco se complica con una mayor profusión decorativa, complicando las bóvedas que pasarán a ser de crucería a formas estrelladas con multitud de claves. En España, además, la influencia musulmana se nota en el aumento decorativo que incluyen las fachadas y los patios de los edificios. En cuanto a la escultura y pintura, si Cristo era el dominante en el momento románico, durante el gótico la figura de la Virgen ocupa la parte central del estilo, ¿no? También representaciones de vidas de santos que pueden servir de modelo al pueblo. Pero el arte religioso no es lo que llena todos los ámbitos artísticos, ya que, como hemos dicho, los nobles también quieren tener sus propias representaciones y contratan artistas para que les representen o bien lleven a cabo sus edificios. Para el siguiente estilo, tenemos un país que va por delante del resto introduciendo sus características. Se trata de Italia, donde la llegada del Renacimiento se aprecia antes que en otros lugares europeos. Ello, además, se puede observar aproximadamente en el siglo XIV, ¿no? Con características como el mecenazgo, el intelectualismo y el interés que tienen por la cultura clásica. Pero podríamos decir que la llegada del Renacimiento en Italia se produce en el siglo XV. El Renacimiento implica un renovado interés por la antigüedad clásica frente a una época oscura que ha supuesto un periodo de casi 1500 años. Ideas como las del humanismo se van poco a poco extendiendo por Europa al tiempo que llegan ecos del nuevo estilo en diferentes países. Iluminación y claridad mental frente a la oscuridad y espiritualidad de la Edad Media son algunos de sus planteamientos. Este país, España, es un caso curioso, ya que la llegada se produce en principio con una variante meramente decorativa de las fachadas de los edificios, que nosotros llamamos el estilo plateresco, ¿no? Allá por el año 1520. Pero conviven al mismo tiempo obras del Renacimiento pleno, del manierismo y del clasicismo. Este último al más puro estilo en edificios como el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El manierismo será la última etapa del Renacimiento, caracterizada además por el cuestionamiento de las normas clásicas. Se altera el orden en el cual los clásicos construían sus edificios y se aporta movimiento tanto a las esculturas y pinturas frente a un estatismo e idealización de muchas obras precedentes. En España, además, contamos con numerosos ejemplos, ¿no?, del manierismo, siendo el Greco uno de los pintores más conocidos de este estilo a nivel mundial. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la cronología y periodización de la historia del arte. Yo, como siempre, espero que te haya gustado. También espero tu comentario para que me digas las cosas que deberíamos incluir tal vez en esa segunda parte y, por supuesto, para que le des al like si el vídeo te ha llamado la atención y te ha gustado. Ya sabes que puedes hacerte miembro del canal, activar la campanita para que te avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo y colaborar de diferentes formas, haciéndote miembro, dejando un super thanks si crees que el trabajo que hacemos es interesante o bien comprando alguno de los libros que tenemos publicados. El último, por ejemplo, se llama Cómo entender el arte contemporáneo. Muy bien, pues hasta aquí nuestro vídeo. Te mando un saludo y nos vemos pronto en un nuevo trabajo. Adiós.